¿Viste Breaking Bad? Walter White, profesor de química que termina siendo el mejor cocinero de metanfetamina del país, tiene una escena famosa donde destruye evidencia con una mezcla de dos polvos. El óxido de hierro puede ser representado por esta fórmula y el aluminio, que es un elemento cuyo símbolo químico es Al. Esta reacción que utiliza es la reacción termita, que libera tanto calor que puede fundir metales, en segundos incluso. Eso es química, transformar la materia. Pero a diferencia de la televisión, en un laboratorio real, cada gramo cuenta, literalmente. Hoy aprenderemos qué es la química y cómo la medición ayuda a un químico de verdad, no como en Hollywood. Entonces, comencemos con qué es la química. La química lo que hace es estudiar la materia y de esta estudia su composición, su estructura, sus propiedades y sus cambios. Pero todo esto no sería posible estudiarlo sin medir. Al medir nosotros obtenemos datos, que es lo que permite estudiar a la materia. Entonces, para poder medir, nosotros necesitamos unidades. Y para eso existen las magnitudes del sistema internacional. Estas son 7. Podemos comenzar por la más conocida de todas, que es la masa. Y la masa tiene una unidad también bastante conocida, que es el kilogramo, cuya unidad o su representación es kg. La longitud es la segunda, cuya unidad base es el metro, que también creo que es bastante conocida. Posteriormente tenemos el tiempo, también creo que es bastante conocido por todos, que se mide en segundos. Tenemos la temperatura. Quizá esto es una de las unidades que menos se conocen, que es el Kelvin. ¿Sí? Luego tenemos la cantidad de sustancia, que se mide en mol y su representación también es mol. Luego tenemos la corriente eléctrica, cuya unidad es el amperio y su unidad es el A. Y finalmente tenemos la intensidad luminosa, cuya unidad es la candela y su representación es CD. Quizá una de las que más dudas pueda haber es en la temperatura, porque los Kelvin no son una unidad muy conocida. Por si acaso esto es una K mayúscula, no vayan a confundirse con el kilogramo u otras unidades. Ese sistema se utiliza principalmente para química. Entonces, dependiendo en qué país te encuentres, podrás estar utilizando la escala Celsius, por ejemplo en Perú. La escala Fahrenheit creo que se utiliza mucho en Estados Unidos. Y la escala Rankine. Los grados Celsius, me parece que dicha escala está diseñada como que el 0 es el punto de fusión normal del agua y 100 grados es la temperatura de ebullición normal del agua. Obviamente a una atmósfera, por eso digo normal. Y los grados Fahrenheit están definidos, me parece, el 0 como el punto de fusión de una mezcla de agua con sal. Y el 100 grados Fahrenheit me parece que es la temperatura corporal. Entonces, cada uno tiene distintas definiciones, pero al final el uso es el mismo. La que nosotros utilizamos en química es la escala Kelvin, que es es una escala de temperatura absoluta. Que bueno, eso lo discutiremos después. Otra cosa que quizá me gustaría comentar es el volumen. El volumen quizá es una unidad que ustedes se preguntarán, ¿por qué no lo menciono? El volumen se expresa en litros o en metros cúbicos. El volumen no es una unidad fundamental. Al fin y al cabo está derivada del metro. Porque como les digo, esto también puede ser metros cúbicos, entonces es elevar la longitud al cubo. Entonces a esto se le conoce como unidad derivada. Otra unidad derivada podría ser el gramos por mililitro, ¿no? De la densidad. O una magnitud derivada, digamos. Tienen la densidad, ¿no? La densidad que se expresa en gramos por mililitro. Podrían tener la fuerza que se expresa en newtons. Podrían tener la carga que se expresa en coulomb. Podrían tener la velocidad que se expresa en metros por segundo. Y así sucesivamente con muchísimas unidades que puedan haber, ¿no? Incluso la energía misma, que se expresa en joules. Entonces, una vez que ya aprendimos lo que son las unidades del sistema internacional, ya podemos hablar de cómo cuantificarlas. Cómo se cuantifican con las cifras significativas. Y las cifras significativas son de las cosas que más pueden confundir a las personas porque a veces dependen del contexto. Entonces, tampoco se deben dejar llevar simplemente por una definición y ya. Quizá lo que más confunde las cifras significativas es el cero. Cuándo contarlo y cuándo no. Por ejemplo, si yo tuviera el número 1004, por ejemplo.
Obviamente en este caso el 0 va a contar como cifra significativa porque me ayuda a yo llegar a ver el significado del 4. Si yo no considerara el 0 me quedaría un 14 y no tiene sentido, no me representaría la magnitud del número. Entonces el 0 en este caso, al estar entre dos números diferentes de 0, va a tener un significado y por eso es que yo puedo considerar que esto tiene 4 cifras significativas. Si yo tuviera, por ejemplo, el número 0.0025 con los ceros a la izquierda, ¿sí? Que por ahí algunos habrán escuchado que varias veces se menciona, ¿no? Como frase famosa incluso, que los ceros a la izquierda no importan. Y eso es cierto, en este caso se aplica. Entonces yo solo podría tener 2 cifras significativas. Eso es lo que yo tengo que... a la conclusión a la que tengo que llegar. Porque solo el 25 me da la idea de la magnitud. Todo lo demás simplemente me da... digamos, es un auxiliar para poder llegar a representar esa magnitud. Esos ceros no son cifras significativas. Y posteriormente, si yo tuviera ceros a la derecha, yo podría considerarlo siempre cuando cómo los escriba. Por ejemplo, si yo tuviera el 2.5, por dar un ejemplo, pero mi respuesta o mi problema me pide expresa la respuesta con 3 cifras significativas, yo no puedo colocar esto porque esto tiene 2 cifras significativas. Yo tendría que colocar el 2.50 y este 2.50 sí tiene 3 cifras significativas porque yo estoy forzando que las tenga. Entonces eso deben tenerlo en cuenta. Y una vez que más o menos se tiene claro esto, hay que aprender cómo operar con este tipo de números. Y cuando ustedes aplican una suma o una resta, la respuesta tiene que tener el que tenga menos, o sea, el número de decimales que tenga, el que tenga menos decimales. Sí, o sea, si yo sumo el 2.5 más el 2.50, tengo que tener un decimal. Y en la multiplicación y en la división, lo que debo tener es la menor cantidad de cifras significativas. ¿Sí? Ese es el criterio para poder determinar el número de cifras significativas en operaciones matemáticas. Y bueno, finalmente ya para ir cerrando, podemos incluso tratar de resolver un problema para aplicar lo que acabamos de aprender. Y les mencionaría que tienen un problema en el cual un estudiante quiere pesar un alambre de cobre y determina que su masa es de 15.436 gramos y que también mide el volumen y que el volumen es determinado como 1.72 mililitros. Entonces lo que les va a pedir el problema es la densidad del cobre, que obviamente va a estar expresada en gramos por mililitro, ¿no? Porque como ustedes recordarán, la densidad como se determina como masa sobre volumen. Y entonces, al dividir esos dos valores, yo lo que voy a obtener es que la densidad del cobre es 8.97, 441 y así sucesivamente con más cifras, ¿no? Muchísimas que les podrá dar su calculadora. Las unidades no se vayan a olvidar. Es algo fundamental dentro de un examen de olimpiadas o incluso en los exámenes universitarios los profesores suelen bajar puntos por no colocar unidades, no se vayan a olvidar de eso. Y habría que simplemente seguir la regla, ¿no? En una división o en una multiplicación se considera el número de cifras significativas del que tenga el menor número de cifras significativas. Si nosotros contamos aquí, tenemos 5 cifras significativas en la masa y tenemos 3 en el volumen. Por lo tanto solo tenemos que considerar 3. Entonces en base a eso hay que redondear. Como esto es un 4, puedo redondear simplemente a 8.97 gramos por mililitro. Y listo, habríamos aplicado la regla y obtenido la respuesta. De hecho creo que la real está alrededor de 8.96, pero bueno, es simplemente por un tema del problema. Entonces con esto podemos llegar a la conclusión de que medir y reportar bien es una de las cosas más fundamentales dentro de la química, no solo para la parte teórica, sino para la parte experimental. Nosotros no podemos medir cosas al ojo en alguna reacción química, en algún laboratorio o en una planta industrial. Eso puede generar accidentes incluso. Debemos ser lo más exactos posibles. Y este tipo de cálculos es lo que vas a utilizar en todos los problemas que vas a ver de aquí en adelante, tanto con Olimpiadas como en el canal. Y esta es la primera de muchas clases que pienso hacer para ayudar a cualquier tipo de estudiante a llegar desde el nivel principiante hasta un nivel de Olimpiada Internacional. Espero poder ayudar. Obviamente van a tener que poner mucho de su parte, pero quiero ayudar en eso. Y bueno, igual también si eres un estudiante universitario puedes tratar de aprender un poco acá y cualquier duda que tengan déjenlo en los comentarios. Gracias.